Radio Universidad de Chile presenta Lo Público en Salud, un programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Un espacio de reflexión y divulgación crítica sobre la salud en diálogo con las necesidades de la sociedad. Conduce la periodista Verónica Zúñiga Miranda junto a académicas y académicos de la Escuela de Salud Pública. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Lo Público en Salud. Como siempre, les acompañamos desde la 102.5 FM Radio Universidad de Chile con conversaciones, reflexiones y temas que nos ayudan a pensar la salud más allá de las enfermedades y de la atención sanitaria. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar sobre la salud mental comunitaria, mucho más que atender fuera del hospital. Soy Verónica Zúñiga y para acompañarme en esta conversación estoy esta mañana de miércoles con el doctor Cristian Rebolledo Díaz, académico de la Escuela de Salud Pública. Hola Cristian, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Vero, cómo estás? Bien, todo bien. ¿Lista para nuestro programa número 17 de Lo Público en Salud? Oye, han pasado 16 programas. Bien. Oye, qué buena. Mira, hoy día vamos a hablar de salud mental, pero no vamos a hablar de atenciones, de prestaciones, porque vamos a hablar de que también hay distintas maneras de cómo se organizan los cuidados en salud en general y particularmente en salud mental. Y bueno, los sistemas de salud, por decisiones, por acciones o incluso por no decidir algunas cosas, van estableciendo cierta trayectoria histórica de cómo se desarrolla este modelo. En Chile durante las últimas décadas esa trayectoria ha estado marcada por la idea de la desinstitucionalización. Sabía que me iba a equivocar. La idea de atención comunitaria y la participación. La pregunta es ¿cuánto de estas ideas que andan dando vueltas hace mucho tiempo han logrado traducirse realmente en una manera distinta de atender y de cuidar? Bueno, de eso vamos a conversar hoy con Esteban Encina y Sofía Bowen, que son parte de nuestro programa de salud mental en la Escuela de Salud Pública. Así es, vamos a tener grandes invitados entonces en nuestro segundo bloque, pero antes, en este ya cuarto y último programa ya del mes de agosto, ya se viene septiembre. Tiquitiquiti. Vamos a tener un nuevo episodio de este programa donde recorreremos parte de nuestras secciones. Conoceremos qué está pasando en la Escuela de Salud Pública en los medios. Hemos traído hoy día nuestra sección de Memoria Salubrista, que me encanta esto de la historia. Y por supuesto, la sección en simple y además finalizamos el primer bloque, ¿cierto?, con nuestra ya tradicional música chilena. Así es. Entonces, para ir avanzando en este programa de hoy, miércoles, vamos a dar paso a la sección en simple, que nos trae un nuevo concepto, ¿verdad, Cristian? Una nueva palabra, algo para sumar a nuestra bitácora. ¿Qué me trajiste hoy? Bueno, hoy día el concepto está muy vinculado con lo que vamos a conversar posteriormente y que es modelo de atención. El modelo de atención, en términos sencillos, es la forma en que un sistema organiza la respuesta frente a la necesidad de salud de las personas. Porque, claro, uno lo dice muy a la pasada, pero claro, en términos generales, cómo se hacen las cosas en un sistema de salud está asociado a varias decisiones que, como comentaba, se van tomando de manera secuencial a lo largo de la historia. Por ejemplo, ¿dónde se atienden a las personas? ¿Quiénes participan de la atención? ¿Qué papel tienen los distintos dispositivos, los hospitales, la atención primaria? ¿Cómo se estructura un poco la respuesta? La idea de la coordinación de los servicios, la participación de las mismas personas en las decisiones sobre su cuidado, el lugar que juega la familia, la comunidad, un montón de cosas. O sea, ¿me quieres decir que cuando hablamos de modelo de atención no estamos solamente hablando de cómo está organizado propiamente el sistema de salud o dónde me atiendo, ¿verdad? Claro, son hartas cosas más, porque también hay otras decisiones, en este caso en particular, ¿cierto? Cómo se entiende el cuidado, dónde se produce y cómo se produce la atención. Un modelo de atención no es solamente un listado de prestaciones, tampoco es un listado de establecimientos. Hay cosas que son bien importantes y yo creo que eso me gustaría darle cierto énfasis y probablemente va a servir para la discusión posterior. Las decisiones que se toman respecto de estas preguntas que yo planteaba, no siempre se toman todas de una vez, ¿cierto? Así como que uno diga al principio, claro, vamos a organizar el modelo, sino que es algo que se va estableciendo de cierta manera como una suerte de trayectoria. Y además muchas veces se toman decisiones y lo que se decide no necesariamente se hace inmediatamente. Entonces, claro, es un tema bien iterativo, que tiene su propia dinámica y yo creo que eso es relevante entender. Los sistemas se van construyendo a lo largo del tiempo.
tiempo, a partir de también otros conceptos que tal vez van a quedar anotados para más adelante, hablar de reformas, las políticas públicas, los recursos, las prácticas y también, bueno, el propio devenir histórico. Entonces, haciendo un poco resumen lo que acabas de decir, frente a un mismo problema de salud, eventualmente incluso dos países podrían organizar respuestas bastante distintas que tienen que ver con lo que tú señalabas, ¿verdad? Claro, o incluso un mismo país puede ir cambiando su respuesta a lo largo del tiempo. Un modelo de atención, por ejemplo, puede concentrar buena parte de la atención en hospitales y en especialistas, otro puede entregar un papel distinto a la atención primaria, fuera incluso de los dispositivos sanitarios en el territorio, con las familias, con las comunidades. Bueno, por eso cuando hablamos de modelo de atención, estamos hablando de algo que es bien profundo en realidad. Es más que preguntarse cuántas consultas, cuántas camas, qué especialistas existen, es preguntarse cómo se organiza el cuidado. Quiénes participan en él y bueno, qué lugar, y eso también es fundamental, ocupan las propias personas dentro de ese proceso. Genial, entonces nos vamos a quedar con este concepto nuevo que está muy vinculado al tema que vamos a hablar hoy día, que es el modelo de atención. Así que vamos a seguir avanzando. Muchísimas gracias, Cristian, por sumarnos entonces a este nuevo término en nuestra bitácora de En Simple, y lo vamos a seguir conversando sin duda con lo que conversemos con Esteban y Sofía, ¿verdad? Así es. Y ahora vamos a seguir avanzando en nuestras secciones, y ahora tenemos la prensa en los medios, la Escuela de Salud Pública, que ha tenido algunas apariciones en la prensa. Ustedes saben que destacamos algunas noticias en las cuales han estado vinculados nuestros académicos y académicas, y es parte del objetivo de este programa de Lo Público en Salud, también vincular la extensión. Así es, ¿verdad? Claro que sí, Vero. Mira, esta semana apareció un tema que cruza salud pública, política y también salud global. Los cambios que anunció el gobierno de Estados Unidos, ¿cierto?, de Donald Trump, respecto al calendario de vacunación infantil en Estados Unidos. Que, claro, una decisión que uno podría pensar que parece bastante lejana a nosotros. Claro, pero no es tan lejana, porque ahí está uno de los puntos que plantea Jorge Ramírez, uno de nuestros académicos de la escuela, en particular académico del programa de salud global. Jorge advierte que este tipo de decisiones no se queda necesario dentro de las fronteras de un país, que podría pensarse solo que es respecto a Donald Trump, sino porque las enfermedades tampoco respetan demasiado las fronteras, entonces siempre hay que estar atentos ahí, ¿verdad? Así es. Oye, es muy buena la nota, en realidad es digna de ser leída. Esta está en la página de la Universidad de Chile, propiamente tal, ¿cierto?, en el boletín. Y en nuestra página de la escuela también está replicado. Súper, mira, dentro de las cosas que plantea es que, claro, las personas viajan, los virus circulan y se empieza a caer las coberturas en vacunación, pueden reaparecer enfermedades que están controladas. Jorge ponía particular atención en algo que también ha salido en otro espacio respecto del sarampión, ¿cierto? Que durante este año ha mostrado un aumento importante de casos en Estados Unidos. Y aquí también hay una discusión que va más allá solo de las vacunas, porque no es solo de esto que estamos hablando con Jorge, o que a lo cual se refirió en la nota, ¿verdad? Claro, porque claro, está el tema de las vacunas, pero también está esta idea de la decisión individual, de la protección colectiva, sobre todo cuando hablamos de niños. Y bueno, otro tema que está muy a la base, que tiene que ver con la desinformación en este tipo de temas, ¿cierto? El doctor Ramírez nos recuerda que no existe evidencia que vincule las vacunas con el autismo, y le dan como tarro con esa cuestión, cuando en realidad ese tipo de afirmaciones es repetido desde posiciones desinformadas en las redes sociales, pero también en posiciones de autoridad. Entonces, en esos casos el daño puede ser tremendo, porque reafirma esta idea. Y en ese caso, ¿cuál sería la señal para Chile? Porque estamos hablando de algo que señaló Donald Trump, ¿verdad? Pero ¿para qué se refiere Jorge Ramírez en esta nota? Bueno, corta y fome. Mantener cobertura de vacunación alta y sostenida. No hay de otra, ¿cierto? Porque frente a enfermedades como el sarampión, la mejor protección sigue siendo tener a la población bien vacunada. Bueno, y aquí lo hemos relevado varias veces. Varias veces hemos hablado de las vacunas. Sí, de las vacunas, de mantener, sobre todo en los niños, su esquema de vacunación al día, ¿verdad? Y consultar en los consultorios y en los colegios también cuando se acercan estos operativos para vacunar a los chicos, así que ahí siempre estar presente porque es parte de nuestra base de salud en Chile. Así que, y eso entonces, tal como tú decías, es una nota que preparamos en conjunto con la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile, pero que es una nota que también está replicada en nuestra página web de la Escuela de Salud Pública, así que también pueden leerla. Tiene hartas cosas más, así que es bueno leerla. Sí, está muy, muy interesante porque uno cree de pronto que estas son cosas totalmente ajenas que se le ocurre a una persona
desinformada, por decirlo menos, respecto al impacto positivo que tiene la vacuna. Y Jorge nos recuerda entonces que no hay evidencia del autismo relacionado con las vacunas, pero que además es algo que nos atañe igual sin importar las fronteras. Así que muy, muy, muy buena nota ahí con Jorge Ramírez. Y hay otra aparición en nuestra escuela durante estos últimos días, y también a propósito de un tema que hemos traído acá en Lo Público en Salud y que ha estado en discusión, que tienen que ver con las listas de espera y los rendimientos de atención. Claro, este último punto particularmente. Camilo Vaz, que es académico del programa de Salud Pública y Medicina Social, publicó en la página, el sitio Descentrados, una columna titulada "Décadas de precariedad no se corrigen con más pacientes por hora". Claro, y el punto de partida de esta columna es la instrucción del Ministerio de Salud de aumentar el número de pacientes que médicos y médicas especialistas deben atender por hora. Recordemos que ahora son en pacientes nuevos 15 minutos y en pacientes antiguos 10 minutos. Camilo plantea que hay un riesgo, que una discusión que tiene causas bastante estructurales termina eventualmente concentrándose en el rendimiento individual de quienes están atendiendo por sobre los pacientes. Claro, el doctor Vaz aquí lo que hace es poner el foco en un aspecto, digamos, que es más estructural. Las listas de espera no se producen simplemente porque la consulta dure 10, 15 o 20 minutos. También están los temas de infraestructura, la brecha de dotación, el acceso a exámenes, los sistemas de información y la capacidad real que tiene la red finalmente para responder. Y hay algo que a veces se pierde cuando se centra exclusivamente la discusión en la productividad. No todas las consultas son iguales. Una persona que tiene varias enfermedades multimorbilidad, que es el concepto más técnico, básicamente tiene varias enfermedades al mismo tiempo, que tiene una enfermedad crónica o grave como puede ser un cáncer, probablemente necesita un tiempo distinto que alguien que viene a un control estable, que también puede ser, digamos. Claro. Esa es parte de la discusión más profunda a la que nos invita el Camilo. Claro, y además señala que entonces aumentar el número de atenciones puede mejorar una cifra de producción, pero no necesariamente significa resolver mejor los problemas de salud. Claro, ese es uno de los puntos centrales de la columna, porque una consulta más breve también tiene un montón de implicancias, menos tiempo para escuchar, revisar antecedentes, todo esto que para nosotros es muy relevante de las atenciones de salud, que son los aspectos preventivos, quedan un poco de lado, ¿cierto? Más instrumental, explicar, escuchar, coordinar cuidados, por ejemplo, y eso puede terminar generando nuevas consultas. Uh-huh. Y Camilo además saca la discusión del hospital y la saca del hospital y la lleva a la red completa. Y plantea fortalecer la atención primaria, mejorar el apoyo de especialistas, ampliar la capacidad diagnóstica y con esto además hacer más fluida la relación entre los distintos niveles de atención a los cuales tú te referías también. Exactamente. Y bueno, al cierre de la columna él lo pone en estos términos: no se puede corregir una deuda histórica reduciendo minutos de atención. Esa frase está muy buena. Sí, buena cuña. Sí, muy, muy buena. Ya, así que ahí dejamos entonces destacadas nuestras dos apariciones en prensa de la Escuela de Salud Pública del profesor Jorge Ramírez del Programa de Salud Global, con esta entrevista respecto a la normativa nueva de Estados Unidos con las vacunas, y esta columna que hemos recién comentado del profesor Camilo Vaz, también de la Escuela de Salud Pública. Y ahora nos vamos a pasar a una sección que me gusta cada vez más, porque nos trae historia a lo público en salud, pero no es una historia cualquiera, sino aquella que se conecta efectivamente con nuestra salud, con la salud de la población e incluso a veces con nuestra misma Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Difícil separar la historia de la escuela con la historia de la salud de Chile. Absolutamente. Sí, muy, muy difícil. Así que por eso me gusta la historia, porque siempre vamos mezclando ahí. Y hoy día vamos a aprovechar que antes de empezar, digamos, de terminar el mes de agosto, queremos revisar dos momentos que separados por apenas 27 años cambiaron profundamente la forma en que Chile organizó su sistema de salud. Absolutamente, porque bueno, el 8 de agosto de 1952 se creó el Servicio Nacional de Salud, el SNS. Y claro, eso no fue simplemente una nueva repartición pública, cuando justamente de repente se habla de, hoy día se habla más de cerrar el ministerio en realidad, pero en ese minuto claro, se creó el Servicio Nacional de Salud. Había y una mirada distinta. Claro, significó, y bueno, un poco de eso se trata esta sección, ¿cierto? Significó reunir bajo una conducción nacional instituciones y funciones que hasta ese entonces estaban dispersas, que estaban articuladas, por ejemplo, ya había hospitales, había otro tipo de servicios sanitarios, había algunos programas de salud pública, entonces en ese minuto hubo una decisión de agruparlo, y detrás de eso había una idea que era clara: la salud no podía organizarse como una suma atomizada de prestaciones, requería una institucionalidad.
capaz de mirar a la población en su conjunto, de manera articulada, e intervenir sobre los principales problemas sanitarios del país, y vincular eso con una política más bien de alcance colectivo. Claro, y durante ese tiempo esa organización fue parte importante de las profundas transformaciones sanitarias que Chile experimentó durante las décadas siguientes. Esto permitió aumentar, por ejemplo, la cobertura de atención, fortalecer la red pública y además mejorar de manera muy significativa indicadores como, que hoy día son importantes, como siempre, la mortalidad infantil, la mortalidad materna e incluso la esperanza de vida. Muchas de las capacidades que consideramos propias de nuestro sistema público se consolidaron durante ese periodo. Pero cuando recordamos al SNS, al Servicio Nacional de Salud, también no solo lo estamos haciendo como un ejercicio como de nostalgia institucional, no, la verdad es que lo trajimos aquí porque estamos recordando una determinada manera de entender la salud pública. Aquí es donde un Estado que asume directamente la responsabilidad, ya tú decías, de organizar capacidades para proteger la salud de la población, que intenta integrar dentro de una misma estructura a la prevención y la atención de la enfermedad. Claro, pero tú bien decías que eran 2 hitos, entonces agosto también marca otro momento. El 3 de agosto del 79, ahora, en plena dictadura, ¿Ya? se dictó el decreto que reorganizó profundamente el sistema público de salud. Ya el antiguo Servicio Nacional de Salud que describimos desaparece y comenzó a configurarse el Sistema Nacional de Servicios de Salud, SNSS, ¿cierto? Pone una S al final. De esa forma surgieron instituciones que hoy día las seguimos reconociendo: los servicios de salud, que es como está organizada la red asistencial, FONASA, el ISP, Instituto de Salud Pública, y Senabast, por ejemplo, ¿cierto? A primera vista puede parecer simplemente una reorganización administrativa. Una gran institución se divide, aparecen otros organismos especializados para ir cumpliendo distintas funciones específicas, pero el cambio en realidad era bastante más profundo. Así es, porque esta reforma de 1979 ocurrió en medio de una transformación general, además del Estado chileno, y fue parte de un proceso que modificó la manera en que se entendían las políticas sociales. Esta lógica de una gran institución pública integrada comenzó a ser reemplazada por otra donde se separaban funciones, se descentralizaba la provisión y se redefinía además el papel directo del Estado. Y este proceso no terminó en 1979. En los años inmediatamente siguientes vendrían cambios todavía más profundos, como por ejemplo el traspaso de buena parte de la atención primaria a las municipalidades y también, por ejemplo, la creación de las ISAPRES, permitiendo que la cotización obligatoria de salud pudiera destinarse a aseguradores privados. O sea, no estamos hablando solamente del nacimiento de nuevas instituciones. No. También estamos hablando del comienzo de una transformación estructural que incorporó con mucha más fuerza el sistema sanitario chileno, como principios como la subsidiariedad, la separación entre el financiamiento y provisión y además una mayor participación del mercado en la salud. Claro, y probablemente por eso es interesante recordar estos dos efemérides, podríamos decir. Además, ambos en juntas. agosto. Claro, porque claro, en 1952, en 1979 son dos maneras bastante diferentes de responder la misma pregunta. Un poco lo conversábamos, esto del modelo, ¿cierto? El 52 la respuesta fue integrar, constituir una gran institución sanitaria pública capaz de reunir distintas funciones y desplegar una política nacional en salud. Y en el año 79 la respuesta fue separar esas funciones, comenzar a construir una arquitectura institucional distinta, ¿ya? Que luego, como tú bien mencionabas ahora, iba a ir profundizándose a lo largo del tiempo. Claro, pero en definitiva la historia sanitaria tampoco terminó ahí. Claro. Desde el retorno a la democracia ha habido numerosas reformas, nuevas garantías, fortalecimiento de la atención primaria, cambios institucionales y políticas que han modificado significativamente aquel diseño. Pero varias de las características centrales del sistema que tenemos hoy todavía pueden efectivamente rastrearse hasta esas decisiones. Por eso este mes recordamos entonces dos eventos que durante el mes de agosto cambiaron la salud pública. Dos fechas separadas por 27 años. Dos contextos políticos completamente distintos y sobre todo dos concepciones diferentes acerca de cómo debe organizarse un país para proteger la salud de la población. Bueno, y tú lo decías, ¿cierto? Que eso tal vez es la utilidad de esta sección de la memoria salubrista. Entender que los sistemas de salud no aparecen espontáneamente, como ya lo decíamos, ¿cierto? Al presentar el tema de hoy, y tampoco son resultados solamente de decisiones técnicas, cuando de repente esta idea, ¿cierto? Que todo tiene que ver con el espacio técnico. También son resultados de decisiones políticas, movimientos sociales, decisiones económicas, acerca de qué responsabilidades asumimos colectivamente y cuál es el papel que esperamos del Estado cuando conversamos acerca de salud.
Así es. Ahí estaba entonces nuestra memoria saludista con 2 efemérides del mes de agosto que quisimos compartir con ustedes acá. Ahora vamos a hacerles 2 invitaciones. Vamos a plantearles 2 invitaciones que no son directamente de la Escuela de Salud Pública, quiero decirlo, pero que son de la Facultad de Medicina. Y aquí también queremos compartir invitaciones que tenemos. La primera de ellas es la jornada de extensión. La tercera jornada de extensión que este año lleva por título Salud, Territorio y Formación con Compromiso Público. Esto va a ser el jueves 10 de septiembre en el auditorio Lorenzo Sacié. Y fíjate que hay un gran invitado. El principal expositor de esta jornada va a ser el Mono González. Ah, bueno. Sí lo había visto. Sí, va a ser una conversación que se llama Pintando Territorios, Construyendo Comunidad. Y además, durante el evento de esta tercera jornada de extensión, se va a inaugurar un mural cerca del Julio Cabello. Así que va a estar una jornada bien interesante. Además, van a tener una jornada con distintos decanos de facultades de medicina de la Universidad de Concepción, de la de Santiago, de la Universidad de los Andes, por supuesto el decano Miguel O'Ryan de la Universidad de Chile, así que va a estar bien entretenido. Revisen la página web de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En la escuela también, en la sección de eventos ya lo tenemos porque estamos participando ahí. De hecho, seré la voz oficial de la jornada por tercera vez también. Ah, mira. Así que vamos a estar ahí con Mono González y con todos los invitados entonces el jueves 10 de septiembre. Excelente. Oye, tú comentabas otro evento que también es de la facultad, es la ceremonia de egreso de los programas académicos de doctorado y magíster, y claro, eso hace que también sea vinculante para nosotros porque también tenemos nosotros egresados. Esta actividad va a ser mañana, el jueves 27 de agosto a las 11 horas en el aula magna también de la Facultad de Medicina. Ahí dentro de esta ceremonia de egreso de los programas de doctorado y magíster, la actividad va a ser presidida también por el decano de la facultad, el doctor Miguel O'Ryan. Y bueno, ahí como bien mencionaba, hay 13 doctoras y doctores en salud pública, 7 magísteres en salud mental y psiquiatría comunitaria, 5 magísteres en bioestadística y 47 magísteres en salud pública. Así que sí, es de la Facultad de Medicina, pero con masiva presencia de estudiantes posgrado, ya no estudiantes, graduados de nuestro programa, así que vamos a personarnos en esa instancia para acompañarlos de todas maneras. Sí, por supuesto. Además decir que el magíster en salud pública es el magíster más grande que tiene la Facultad de Medicina. Y por lo general tenemos más de 50 alumnos, pero en esta oportunidad vamos entonces a graduar formalmente a 47 del magíster en salud pública. Todo presencial, ¿no? Sí, todavía seguimos con la presencialidad en nuestros programas, que es la gracia que tienen para generar redes. Absolutamente. Y todo lo que significa el contacto día a día. Participar de una comunidad educativa, yo siempre exacto, lo planteo, sí, exactamente, que es distinto a solo ser una pantalla, o sea, una foto al otro lado de la pantalla. Y sabes que lo más destacable, no solo que tenemos más de 60 graduados durante la ceremonia de mañana, sino que además hay una persona que entrega el saludo a nombre de todos los graduados de toda la Facultad de Medicina. ¿Y viste quién era? Pamela Alvarado, que fue Pamela. parte de nuestro Magíster en salud pública, ¿no? Pero también participó en esta idea de proyectar el tema de la comunicación en la escuela, entonces... Sí, de hecho ellos tienen un podcast. Sí, pues viste. Que se llama Ensayando Salud Pública. Qué que bueno. Ya está empezando a grabar también su segunda sesión. Así Me alegro. que ahí vamos a estar acompañando entonces a nuestros doctores, a nuestros magíster y también a Pamela, que va a ser entonces que entregue el saludo a nombre de todos los graduados. Así que felicitaciones por adelantado a quienes todos nos escuchan también y que van a ser parte de esta ceremonia. Y antes de seguir con nuestro programa, entonces vamos a hacer una pausa para escuchar la música chilena. Como siempre se me pasa volando esta primera parte, pero ahora nos vamos entonces con Rubio, el proyecto musical de Franz Strauss. Muy interesante la propuesta que ella hace de la escena más contemporánea. Tiene un sonido que cruza electrónica, pop, experimentación. ¿La has escuchado? Sí, bueno, tú eres mi gurú de la música una vez a la semana. A veces, mira, escuchemos esto, veamos si lo traemos a la radio. He conocido mucha música chilena aquí y sí, lo escuché, me gustó mucho. Y debo decir que es un artista que además ha ido construyendo un lenguaje muy propio, bastante difícil de encasillar. Es algo así como medio atmosférico en su música, pero al mismo tiempo muy corporal y muy emocional. Canciones sin una estructura tradicional del pop.
Sí, así es. Tiene un Tiny Desk que es muy bueno. Pasó un poco colado Sí. porque anduvo cerca del de 31 minutos, pero este es muy, muy bueno también. Oye, ¿y qué canción vamos a escuchar? Hoy día vamos a escuchar Hacia el Fondo, Bueno. una canción que tiene justamente algo de eso, ¿ah? Es intensa, es íntima y con esa sensación de ir entrando poco a poco en una atmósfera. Excelente, entonces escuchamos Hacia el Fondo de Rubio, aquí en Lo Público en Salud. Volvemos. Cuando me fui al fondo y no me encuentro, se escondió, pero latiendo siguió. Tengo miedo de que no pueda volver a mirar tus ojos. Baila en la oscuridad, sé que el tiempo nunca es para siempre. Todo avanzó, pero en tu mundo no estoy. Y yo me incendio por dentro. Ese misterio frío. Tengo miedo de que no pueda volver a mirar tus ojos. Baila en la oscuridad, sé que el tiempo nunca es para siempre. Tengo miedo de Atención amantes del ruido, la experimentación y los sonidos fuera de norma. Este viernes 4 de septiembre, Sala Máster de Radio Universidad de Chile se prepara para una noche de frenesí en una celebración muy especial. 31 años y un 50avo del programa Perdidos en el Espacio y 10 años de Gemelo Parásito. Una noche que tendrá los ritmos radicales y el baile desatado de Jambo, junto a las melodías dulces, pegajosas y el ruido abrasador de Rena en el siglo 40, quienes además presentarán nuevas composiciones que verán la luz por primera vez en la intimidad de Sala Máster. Rena en el siglo 40 y Jambo en vivo. Viernes 4 de septiembre, 19 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509, Providencia. Entradas en Portal Tickets. Soy Evelyn Erlich y yo Denise Espinosa.
y juntas conducimos el programa Palabra Pública. Un espacio que nace de la revista cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y donde cada semana estamos conversando con una figura de la escena cultural, de las ciencias y las humanidades. Escúchanos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 o en radio.uchile.cl. Soy Vivian Lavín y quiero invitarlos a que nos escuchen cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Desde hace 25 años venimos haciendo Vuelan las Plumas. Este viaje por el mundo de la cultura, por el mundo de la lectura, que nos invita a conectarnos y a entusiasmarnos, a encender ese fuego que llevamos dentro y contagiarlo a los demás. Miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile, en este cuarto de siglo que llevamos al aire en esta preciosa emisora. Nos encontramos allí. Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el Boletín Creativo de ICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves y sábados a las 14 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y de la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa. Hola, soy Rodrigo López, periodista científico y conductor de Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación científica, la tecnología y la cultura pop. Todos los miércoles a las 16 horas en la 102.5 FM. Recuerda, todos los miércoles por la Radio Universidad de Chile. ¿Sabías que los líderes en atención clínica, investigación y docencia en odontología se formaron con nosotros? La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, reconocida como la número 1 en el país y con alto prestigio internacional, sigue construyendo excelencia y vanguardia en la formación de especialistas. Súmate a la Escuela de Graduados y sé parte de quienes marcan la diferencia. Conócenos y pídenos más información en www.odontologia.uchile.cl y en nuestras redes sociales. @Escuela de Graduados FOUCH. Retornamos a Lo Público en Salud, un espacio radial de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Soy Verónica Zúñiga y hoy junto al doctor Cristian Rebolledo te voy a presentar con tu otro rol, jefe del programa de Política, Sistema y Gestión en Salud de nuestra escuela. Les acompañamos en el 102.5 Radio FM Universidad de Chile y hoy día tenemos entonces a nuestros invitados para este bloque, para conversar en este programa que hemos denominado Salud Mental Comunitaria, mucho más que atender fuera del hospital. Así es. Oye, hoy nos acompañan, entonces ya lo habíamos mencionado, pero ahora vamos a presentarlo. Sofía Owen, antropóloga social de nuestra Universidad de Chile, ella es doctora por el King's College de Londres y actualmente es investigadora postdoctoral de nuestra Escuela de Salud Pública. Sofía se ha dedicado a estudiar algo que nos toca a todos muy de cerca, cómo el trabajo y la desigualdad impactan nuestra salud mental y el calvario burocrático que muchas veces enfrentan los trabajadores chilenos para que su sufrimiento sea reconocido. Hoy además lidera en Chile una tremenda investigación internacional del proyecto Transitions, que analiza un cambio histórico en Sudamérica, el cierre de los grandes hospitales psiquiátricos para dar paso a una atención comunitaria y basada en los derechos humanos. Sofía, es un agrado tenerte hoy en el micrófono de nuestro programa. Muy bienvenida. Muchas gracias. Yo voy con... Hola Sofía, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña esta mañana Esteban Encina, académico de nuestra Universidad de Chile y actual jefe del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública. Esteban no solo es un destacado investigador con reconocimientos internacionales como su nombramiento en la Universidad de Melbourne, sino que es un profesional de terreno. Cuenta con 15 años de experiencia en el sistema público, destacando su innovador trabajo comunitario en el COSAM de La Pintana.
es la mente detrás de la iniciativa Apoyémonos, una estrategia vital que hoy certifica a voluntarios para colaborar con las necesidades de salud mental en la atención primaria en todo Chile. Además, Esteban Encina es asesor del MinSal, Senado y del Banco Mundial. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlos a ambos acá en Lo Público en Salud. Muchas gracias por la invitación. Sofía, vamos a partir con que nos cuentes. Cuando hablamos de reforma psiquiátrica y de desinstitucionalización, pareciera que se tratara simplemente de dejar atrás estos grandes hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Que es lo que tú te concentras en el proyecto Transition. Pero, ¿qué se busca transformar realmente en la manera de entender y atender la salud mental? Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Quería agradecerle a ambos, Cristian y Vero. Bueno, la desinstitucionalización, que hasta el día de hoy me cuesta decir como palabra, es una palabra muy difícil de decir y además implica un proceso complejo también. No es algo simple, por eso también quizás la palabra como que lo refleja. Es más difícil de hacer que la palabra. Un poco. Y claro, efectivamente, la reforma psiquiátrica a nivel internacional y nacional incluye esto de cerrar, ¿no es cierto?, hospitales psiquiátricos, o al menos dejar de situarlos en el centro de la atención de la salud mental, del modelo de atención de salud mental, pero es mucho más que eso también, ¿no? Significa transformar la atención de salud mental hacia una atención que es más humana, basada más en derechos, donde podamos estigmatizar menos como sociedad a las personas con condiciones de salud mental y discapacidades psicosociales, que respete mejor su autonomía, que permitan también recibir los apoyos necesarios sin separarlos de su comunidad, de sus familias, sin aislarlos, ¿no? Encerrarlos en una institución. Manteniendo el vínculo ahí. Claro. Probablemente eso está hablando porque cuando uno dice como dejar de lado los hospitales, ¿por qué no se podría hacer eso en un hospital? ¿O qué implica el hospital? Tiene que ver con que estén hospitalizados, sí, finalmente. Claro, en su momento el hospital psiquiátrico también es un reflejo de cómo se entiende también la salud mental, ¿no? O las condiciones de salud mental, como algo que tiene que ser aislado, ¿no? Como algo que tiene que ser algo que se considera quizá en cierta medida peligroso, ¿no? Como alejarlo. Entonces, la desinstitucionalización viene a mirar cómo parte, de hecho, en un momento histórico de los 60, incluso un poco antes de los 60, 70, en países como Italia, fue una reforma súper importante ahí, o también en países como el Reino Unido o en Francia, pero también en Chile, también en otros países como Brasil, ¿no es cierto? Hay distintas experiencias, son todas distintas también, claro. Son todas diferentes, pero el punto es que mucha de esta transformación viene de mirar cómo esta forma de atender los problemas de salud mental generaban mayor cronicidad. Entonces muchas veces estos espacios que son herederos de los asilos, ¿no? Claro. Son herederos de espacios de exclusión social, generaban estaban en condiciones de mucha pobreza. Estamos hablando, por ejemplo, de los 70, en Chile al menos estaban en unas condiciones muy terribles, donde había también mucha violencia, en donde no se respetaba la autonomía de las personas, y en donde eso en el fondo generaba mayor cronicidad, mayor problema en salud mental, entonces muchas veces incluso aunque haya cuidados dentro del hospital y en donde quizás la comunidad pueda sumarse adentro del hospital, claro, un poco, sigue habiendo un problema de base, que es esto del aislamiento y que genera mayor problema. Muchas veces no se sabe si es que la persona está mal porque está eternamente encerrada o no, o puedes tener la puerta abierta, pero básicamente es un problema también de cómo se condiciona esa enfermedad, cómo se le da atención y se le aísla a la persona a poder volver a ser parte de la sociedad, tener un lugar dentro de la sociedad, sentirse valorado, ¿no? Claro, ahí probablemente ese otro tema que yo te quería consultar, porque claro, está un poco esta idea se habla entonces, tú mencionabas la idea de la comunidad, entonces un modelo comunitario de atención, y tú misma planteas que no solo pasa por el espacio físico, ¿cierto? Por eso de repente uno habla de esto de dejar de lado el hospital,
pero va más allá del hospital como espacio físico, ¿cierto? ¿Qué significa exactamente que sea comunitario? ¿Qué tendría que cambiar? Como si pudieras profundizar un poco en eso que recién planteaba. Hay una idea que en este momento no me acuerdo de dónde salió, pero en el fondo la desinstitucionalización no es solamente un tema material de desarmar el dispositivo en sí mismo, es desinstitucionalizar nuestras mentes. Yeah. Es como nosotros entendemos también las condiciones de salud mental y generar los espacios sociales para romper con esa forma de entender las condiciones de salud mental como todavía las tenemos muy estigmatizadas, todavía las tenemos asociadas al peligro, a que no caben dentro de nuestro mundo social, ¿no es cierto? Entonces hay un momento que yo lo encuentro muy, muy bonito, que refleja este como cambio más simbólico y más de paradigma que ocurrió en Italia en el 73, que fue cuando estaba un movimiento social, porque en Italia fue un movimiento social, no solamente fue un tema de cambiar la atención y los dispositivos, como sino de decisiones técnicas, sino algo más bien de la sociedad. En Chile ha sido más de decisiones técnicas, Ya. lamentablemente. En Italia o en Brasil ha sido algo como más que ha abarcado activistas, intelectuales, profesionales de la salud que se involucran activamente, políticamente, en hacer este cambio. Y hay como un momento simbólico que es el de la creación de un caballo a papel maché que hicieron en Trieste. En el hospital de Trieste estaban en este momento de cambio, las personas que estaban internadas empezaron a tener un lugar mucho más importante de decisión dentro del hospital, o sea, eso también de traer la comunidad hacia adentro del hospital, pero llegó un punto en que fue como, bueno, no necesitamos estar en este espacio, en el hospital, necesitamos volver a la comunidad. Entonces crearon un caballo de papel maché que tenía 4 metros de altura, lo pintaron de azul, era en memoria a un caballo que ellos tenían en el hospital, que era paradójicamente como uno de los pocos residentes que podía entrar y salir libremente de este espacio. Y también lo que hicieron en memoria de ese caballo que había muerto, hicieron este caballo y metieron mensajes como tipo caballo de Troya también, como mensajes de las personas internadas adentro del caballo diciendo qué es lo que ellos querían hacer cuando volviesen a la comunidad. Y en una de esas fechas, que fue el 25 de febrero del 73, era un carnaval en Trieste, llevaron el caballo hacia la comunidad, ¿no? Todos juntos, los profesionales, los usuarios. De hecho, para poder salir del hospital tuvieron que como que romper una parte del hospital porque era muy alto. Entonces eso también es simbólico de romper un poco, de salir, de romper esas como cadenas que no son solamente materiales, sino que también son simbólicas y que las tenemos todos, ¿no? Todos las tenemos, todos los profesionales, los que estudiamos esto, los intelectuales, por eso es desinstitucionalizar nuestras mentes, más que solamente el edificio. Esteban, justamente en esta idea del modelo comunitario, un aspecto que aparece permanentemente es la idea de participación. Uno podría asumir que bajo esta idea del modelo comunitario la comunidad participa. Pero la comunidad participa realmente, o cómo participa en las decisiones y en los procesos de cuidado, y ahí tal vez esta tensión entre lo que es y también lo que debería ser, ¿cierto? Lo que tú crees que debería suceder realmente. Sí, de hecho, la participación, bueno, primero muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá y hablar de estos temas que parecen a veces lejanos, ¿no es cierto? La palabra desinstitucionalización, la dije bien, es compleja, como media extraña, pero la verdad es que está más cerca de lo que creemos, porque me gustaría ofrecer una explicación. Cuando decimos institucionalizar, usualmente lo que hacemos es hablar respecto de cómo están organizadas las decisiones. Recién hablaban respecto de la creación del Servicio Nacional de Salud, y eso significó institucionalizar, se ordenaron cosas, hay protocolos, hay procesos, hay jerarquía, y todo eso tiene que ver con decisiones. Entonces, cuando hablamos de desinstitucionalizar, estamos poniendo en disputa o en reflexión la decisión. Los hospitales psiquiátricos tienen que concentrar las decisiones en el poder médico, esencialmente, y en la estructura que tiene ese hospital. Cuando hablamos de desinstitucionalizar, estamos hablando de mirar eso y distribuir esa decisión en también las personas que son las principales afectadas, que son las personas usuarias. Entonces,
ahí tocamos con el tema de participación. Participar tiene que ver con la decisión, esencialmente. ¿Quiénes son parte? ¿Cuál es el rol que tienen las personas en esto? Y esto es especialmente importante en salud mental. Nosotros podríamos decidirnos voluntariamente todos acá a someternos a la decisión médica en una cirugía. No creo que vamos a estar despiertos ahí mirando a ver si nos están haciendo bien la cirugía, ¿no es cierto? Pero salud mental es distinto. Primero porque no es un objeto de estudio, me refiero, sobre el cual podamos decir de forma completamente cierta, como categórica, categórica, objetiva, cómo va a terminar una atención. De hecho, en general, los tratamientos de salud mental, incluso los biológicos, digamos así, provistos por fármacos, también se tienen que estar mirando en su evolución, o sea, se revisan permanentemente. Por lo tanto, no hay tanta precisión respecto de eso, y por lo tanto es muy necesaria la participación de las personas beneficiarias, los usuarios, usuarias, pacientes. Dale, Esteban. Sí, no, y la participación entonces tiene mucho que ver, y algunas de las estrategias tienen precisamente que ver con el modo en el cual las personas toman decisiones, y aquí podemos hablar de diferentes tipos de decisiones en los procesos clínicos, pero también en la gestión de los servicios de salud, eso es súper importante. Y más allá de los servicios de salud, nosotros podríamos esperar que la sociedad civil en general tenga algo que decir respecto a la salud mental, en circunstancias actuales donde tenemos prevalencias muy altas, donde encima están creciendo, y donde parece que la conclusión es que los servicios de salud nunca van a poder dar abasto de las necesidades y las demandas de salud mental actualmente. Por lo tanto, más que una decisión técnica, es una necesidad más bien la participación de la comunidad en salud mental. Esteban, y en ese sentido, muchos de los problemas de salud están atravesados, ya lo decías tú, por condiciones sociales. Ejemplifiquemos: precariedad, violencia, aislamiento o incluso problemas de vivienda. ¿Hasta dónde puede responder el sistema sanitario sin terminar de transformar estos problemas sociales en exclusivamente problemas clínicos? Es muy buena esa pregunta. Yo diría que ya estamos viendo los límites. De hecho, probablemente salud mental es una de las atenciones más costosas, porque tú no puedes, en términos de la economía de salud, tú no puedes acotar la atención, no puedes decir lo que conversaban, de hecho, en el primer segmento, respecto de hacer más atenciones por cantidad de tiempo. Eso especialmente es inviable en temas de salud mental. O sea, nadie de nosotros estaríamos contentos con una atención de psicoterapia que dura 15 minutos. O sea, no alcanzamos ni a decir nuestro nombre y ya se acabó. Entonces, el cuidado y la atención, por eso digo, la salud mental es algo especial, y quizás disculpe la reflexión como tan abstracta y teórica, pero quizás lo que nos muestra salud mental es que salud es precisamente algo que va mucho más allá de los servicios de salud. Hemos tratado como sociedad, yo diría así, como casi como humanidad, de especializarnos mucho en eso y dar respuesta a esto, pero claramente tiene sus límites, y salud mental lo muestra. La determinación social explica la mayor parte de los resultados de salud de la población, en salud mental explica más todavía. Hay algunas problemas de salud mental que se explican menos por condiciones socioeconómicas contextuales, pero hay otros problemas, como son los trastornos mentales comunes, que le llamamos ansiedad, depresión, trastornos por consumo de sustancias, que están explicados mayoritariamente por situaciones contextuales. Entonces, claro, ahí está la paradoja: cómo los servicios de salud van a tener que dar respuesta con qué herramientas. O sea, se le imputa un problema al sistema de salud, hablándose como sociológicamente, se le imputa un problema para el cual no tienes herramientas para responder. Entonces es necesario hacer cosas con la comunidad, con intersector, y no sé si los servicios están tan diseñados hoy día técnicamente para esa permeabilidad con el resto de la sociedad. Ahí hay una tensión, porque definitivamente hay una cuestión que es evidente, que con la especialización, y no me refiero a las especialidades médicas, pero la especialización de las distintas tareas lleva a que haya cierta segmentación de las acciones, y lo que se requiere esa segmentación que tiene varios beneficios, después recomponerla. Exactamente. Y eso es una cuestión compleja. Sofía, tú tal vez tienes algunos elementos que aportar respecto a este mismo tema. Sí, o sea, desde esta mirada, con el proyecto Transitions hemos estado estudiando históricamente estos modelos de atención en salud mental y cómo se ha integrado lo comunitario, digamos, y una conclusión que se hace muy evidente para nosotros es que la comunitario no tiene una sola definición, sino que va a depender mucho del contexto político, social, etcétera. Y tenemos ejemplos en Chile de iniciativas muy interesantes, históricos, ¿no? Como que ocurrieron incluso antes de lo que conocemos como la reforma en Chile, que empieza en los 90. En los 90 se hicieron esta como de integrar la salud mental en la red de salud, ¿no? Como de sacarla del hospital, pero ponerla sobre todo en los otros espacios de la red de salud, ¿no? Como en otros hospitales generales, o crear los COSAM, o ponerla en salud primaria, ¿no es cierto? Pero también ahí hay desde los 90 que hay todavía una tensión sobre cómo se integra lo que decía Esteban, de
cuál nivel de participación realmente tiene la comunidad en la toma de decisiones de la atención y de cómo vamos a entender la salud, qué respuesta le vamos a dar a la salud mental. Entonces, tenemos ejemplos muy importantes para la historia de la psiquiatría en Chile, de la psiquiatría comunitaria, como Juan Marconi, que fue un académico de la Universidad de Chile, que creó en el 68 un proyecto en la zona sur de Santiago, donde creó un sistema de delegaciones con participación directa de la comunidad. De hecho, probablemente Esteban sabe más de porque trabajó en esa zona también, que todavía lleva esa tradición de tener más presente la participación como de agentes comunitarios en la salud. Pero también hay otros que me gustaría mencionar porque no se mencionan menos, como Martín Cordero, que hizo un cambio radical en la forma de tratar la salud mental en un hospital psiquiátrico en Temuco, en el 68 también, y a Luis Weinstein, que hizo un centro de antropología médico-social que fue pionero en la medicina preventiva y en esta mirada más integral, justo como lo contrario a esto de especializar y compartimentalizar la salud, sino de comprenderla como todo interrelacionadamente. Y esos legados todavía viven, pero viven en tensión con lo que hoy día estamos viviendo con esto de especialización o de pensar en costo-beneficio o de que todo tiene que ser eficiente, ¿no? Oye, interesante además la perspectiva temporal que nos aporta Sofía con esto, con esta precisión respecto de los años y que muestra que hay una historia, ¿cierto? Y una trayectoria que está asociada a todas estas temáticas, larga además, pues, extendida en el tiempo. Claro, y lo importante es que han habido avances. Y eso es lo importante, y hoy día seguimos mirando siempre a la salud mental como una forma de mejorarla también. Y en ese sentido, para cerrar, si cada uno de ustedes tuviera que escoger una transformación necesaria para que el modelo comunitario avanzara un poco más en Chile, Esteban, ¿cuál sería esta transformación para que podamos avanzar más fuertemente en el sistema de salud mental en Chile? Muy relacionado con lo que había compartido anteriormente, creo que hay que desarrollar alguna metodología, alguna estrategia más permanente para que las comunidades puedan participar de los desafíos de salud mental, como les decía, en términos clínicos, en términos también de gestión de los establecimientos, en términos de la sociedad completa. Es necesaria una vinculación más estrecha, es necesario pensar no solamente en los sistemas de salud, sino también pensar en cómo la salud mental vive en las comunidades. Y entonces, por ejemplo, un elemento muy importante que se ha estudiado muy poco tiene que ver con la confianza social como un precursor de la salud mental, o a su vez, en su opuesto, ¿no es cierto?, la desconfianza como una amenaza a la salud mental. Y eso está muy vinculado con la idea de comunidad, porque usualmente trabajamos con la idea de que frente a un recurso que está limitado, esto es como un concepto más bien económico, pero las personas tienden a competir. Si es que esperan que el otro va a competir, eligen competir. Eso se llama como la teoría del juego. Pero hay también buenas explicaciones. Hay de hecho una Nobel de Economía, la primera mujer en ganar el Nobel de Economía, que es Elinor Ostrom, que describió cómo hay sociedades y comunidades que logran generar confianza y autorregularse sin necesidad que haya una empresa que regule esos recursos, ni siquiera ni el Estado. Entonces eso nos da esperanza o nos describe cómo la comunidad puede también construir y a través de la confianza mejor salud mental. Un proyecto, solamente para mencionarlo nomás, es Apoyándonos, que es el proyecto que tenemos allá en la Escuela de Salud Pública, que forma agentes comunitarios en salud mental con el fin de que estos agentes después apalanquen sistemas de apoyo colectivos en el territorio. Sí, súper bien ahí con el proyecto Apoyándonos. Y en tu caso, Sofía, ¿cuál sería brevemente esta transformación que crees tú que es necesaria? Yo creo que, y bueno, sumándome a lo que dice Esteban, creo que la comunidad es la clave, en el sentido de que también hay que trabajar con ella, en ella y para ella, ¿no? Como en el sentido de ir cambiando también las percepciones que existen sobre salud mental, como la base también para empezar a relacionarnos mejor con las personas que tienen problemas de salud mental o condiciones de distinto tipo, y empezar a pensar en la salud mental como algo no tan alejado de nuestra vida. Si estamos todos, de alguna u otra manera, vinculados, vulnerables también en distintos momentos de nuestras vidas, y nunca sabemos en qué momento también nos puede pasar o a alguien cercano les puede pasar algo similar, o a cualquier persona, ¿no? Entonces algo que creo que hay que trabajar con la comunidad en el estigma, sobre todo. Súper, muchas gracias. Me quedé con algunos términos. Transformar la salud mental, desinstitucionalizar nuestras mentes.
Sí. Ese me gustó. Y la confianza social. Muchísimas gracias, Esteban y Sofía. Estamos ya llegando al final de nuestro programa, así que les invito brevemente a ver si es que nos trajeron nuestra recomendación cultural. Esteban, ¿quieres partir? Sí, yo quiero recomendarles una película que se llama Luna de Avellaneda. No sé si la Bueno, han visto. 2004, ¿no es cierto? No recuerdo el nombre del director, pero está protagonizada por Ricardo Darín. Y que muestra, claro, varias, pero ya eso seguro es una buena referencia. Perfecto. Y claro, describe una comunidad que construyó parte de su identidad a partir de un club social y cómo se ve amenazado por la llegada de transformaciones sociales, entre las cuales hay pérdida de trabajo, y se ve la comunidad compelida ahí a decidir respecto del dilema si ceder su club deportivo para que se fabrique ahí una empresa y se produzca trabajo, o se mantiene este club social que es lo que organiza la sociedad en ese momento. Muy interesante, refleja gran parte de lo que estamos hablando aquí en este momento. Sofía. Yo rápidamente recomiendo un documental que se llama Locos del Alma, de 2003. Es un documental que está en la página ondamedia.cl, que trata sobre un grupo de teatro que se armó dentro del hospital psiquiátrico, del Instituto Psiquiátrico. No sabía cómo se llamaba. Bueno. Y cuenta sobre una obra cómo la fueron formando hasta cómo la presentan en el mismo hospital, puesta en escena, y habla sobre la experiencia vivida de las personas internadas y cómo reflejan su propia experiencia y condición. Buenísimo. Dale. Bueno, vamos cerrando entonces un nuevo capítulo en este programa de la Escuela de lo Público en Salud. Bueno, Vero, nos escuchamos el próximo miércoles. Así es, a las 11 de la mañana vamos a seguir analizando todo lo que entonces nos afecta a todos. Esteban, Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos. Cristian, muchas gracias por ser mi dupla durante esta mañana. Recuerden entonces que podrán escuchar este programa en las plataformas y las redes de nuestra escuela. Síganlos, los esperamos. Lo Público en Salud, porque la salud es ante todo pública. Nos vemos. Chau. Radio Universidad de Chile presentó Lo Público en Salud, un programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Un espacio de reflexión y divulgación crítica sobre la salud en diálogo con las necesidades de la sociedad. Condujo la periodista Verónica Zúñiga Miranda junto a académicas y académicos de la Escuela de Salud Pública.